día me levanté de la cama y tuve una visión. Una voz celestial me ordenó que me convirtiese en el mejor que habrá jamás. Así que tras esa visión alejada de la posible idea de algún tipo de consumición de estupefacientes, llamé a un amigo y comenzamos mi primer Nuzlocke en Pokémon Rubí Omega Zafiro Alpha. ¿Y qué es un Nuzlocke, me dirás? Un Nuzlocke es el nombre que recibe un tipo de reto autoimpuesto con el cual podrá aumentar la dificultad y mejorar la experiencia de juego. Para ello, se ponen una serie de normas al comienzo y estas deben seguirse a rajatabla durante toda la partida. Dicho esto, vamos a... Pero Imbu, hace un par de meses subiste un vídeo quejándote de Pokémon, ¿no es un poco contraproducente? A ver, en parte tienes razón, subí ese vídeo quejándome de la compañía porque actualmente tienen unos ligerillos problemillas, pero eso no quita que Pokémon sea una de las franquicias que destacó más en mi infancia y me gusten mucho sus juegos. Ahora sí, dentro vídeo. Había hecho Nuzlocke como este antes, pero en ningún momento llegué a terminar ninguno, ya que siempre los dejaba más o menos por la mitad. Pero este era distinto. Así que llamé a un amigo y le propuse la idea de hacer un Duel Lock, un reto que consiste en hacer un loque normal y corriente, pero adicionalmente tendríamos que competir mi amigo y yo por ver quién lo hacía mejor consiguiendo una serie de puntos. Yo jugaría la versión Omega y él jugaría la versión Alpha. Y esa fue la peor decisión que he tomado en todo el lock. Dichos puntos se conseguirían de la siguiente forma. Cada 2 gimnasios debemos pelear con los Pokémon que tengamos a mano y quien gane más combates se lleva un punto al final de todo. Esto incluye otro punto adicional para quien gane una pelea después de la liga. Adicionalmente, habría otro punto para quien consiga que menos Pokémon mueran durante la partida. Y otro punto para aquellos que consiguieron pasar el juego sin perder más de 10 Pokémon. Sí, lo sé, siguiendo estas normas habría la posibilidad de hacer un empate, pero no nos dimos cuenta hasta casi el final del reto, así que, en fin. A esto se sumaron varias reglas adicionales que tendréis por los comentarios. Y ahora sí, por fin, comienza nuestra gran aventura por la gran región de Zoe. Al comienzo de la historia nos encontramos casualmente en el interior de una furgoneta de mudanzas, en dirección a nuestra nueva casa. Se ve que nuestra madre no nos quería mucho y nos dejó ahí con los trastos. Al bajar, vemos nuestra habitación y conocemos a los integrantes del pueblo. Tras eso escuchamos a lo lejos un sonido y al acercarnos nos damos cuenta de que el profesor de la villa está siendo perseguido por un perrete. Recogemos un maletín y vemos 3 Pokéballs. Y allí entra una parte súper importante, el Pokémon inicial. Si leemos la regla número 1, podremos ver que no podemos elegir el inicial que queramos, sino que lo determinará el ID que tenga nuestro personaje al comenzar la partida. Este ID se genera de forma aleatoria y dependiendo del último número que tenga, tendremos que escoger entre un Pokémon u otro. En mi caso, el número fue un 5, así que tuve que elegir el Pokémon de tipo fuego, Torchic. No está mal, es uno de mis favoritos. Tras eso, peleamos contra el perrete. El profesor nos regala a Roberta, el nuevo nombre de Torchic, y nos dirigimos al pueblo de al lado a partirle la cara, amistosamente, a nuestro vecino. Lo derrotamos y volvemos al laboratorio. Y, tras recibir las primeras Pokébolas, comienza el lock. Nada más salir del pueblo natal, tenemos la primera ruta de todas. Siguiendo las normas, tan solo podremos atrapar el primer Pokémon que nos salga en cada ruta, a no ser que ya lo tengamos. Me salió un gusano y lo llamé María. Sí, lo sé, no soy muy original con los nombres, por ahora. Tras eso, nos dan la chapa de cómo capturar Pokémon, compramos unas bolitas de captura y nos dirigimos a la siguiente parada, pero no sin antes atrapar otro Pokémon. En esta ruta existe la pequeña posibilidad de que te salga un Ralts, un Pokémon de tipo psíquico que tiene un poder tremendo. Así que avancé un poco y recé porque me saliera ese pequeño porcentaje. Y sí, afortunadamente conseguí que saliese el Ralts y lo atrapé a la primera. Llegamos a la siguiente ciudad, donde conocemos a nuestro padre y a Blasco, un niño que también consigue atrapar otro Ralts y es medio majet. Después de eso tenemos otras 3 rutas, donde capturé un Taillow, un Poochyena y un Nincada. Sí, el último es un pelín fastidio, dejad que os explique. El primer gimnasio es de tipo roca, un tipo que le viene fatal a mi equipo, ya que todos los Pokémon son débiles al ataque tumba rocas de esa líder, así que mi única posibilidad era que saliese un Shroomish en el bosque verde, un Pokémon de tipo planta, pero no fue el caso. Otra idea que podría haber funcionado es que nuestro increíble gusano evolucionara a un Beautifly, porque aprendería Somnífero y podríamos dormir a los Pokémon antes de hacer nada, pero evoluciona un Darkstax. Es por eso que intenté otra cosa. Como no podía superar el nivel de la líder del gimnasio, me propuse idear una estrategia contra dicha líder, que consiste en bajar el ataque al máximo con Gruñido y luego atacar con Ralts, ya que era el único que hacía un daño considerable. Tristemente, mientras probaba esta estrategia, Ralts murió a manos de un crítico, ya que este evade los cambios de estadísticas. ¡Ay, primera vida la porra! Después de esta desgracia decidí ir con todo el gimnasio, aunque dando por sentada mi derrota. Pero jugando bien unos buenos gruñidos y aullidos con Pochi, conseguí pasarme el gimnasio sin perder a nadie más. Rosalía, tu muerte fue en vano. Tras eso, ocurren algunas cositas de la historia y rescatamos a una paloma. A cambio, su dueño nos lleva al siguiente gimnasio. Allí nos dan una caña de pescar y entonces mi amigo y yo nos peleamos por ver quién consigue antes un Magikarp, debido a la segunda norma. Si una persona captura un Pokémon, el otro no podrá tenerlo. Tristemente, se lo quedó él. Adicionalmente, capturé un Cubant en esa cueva. Y ahora comienza el segundo gimnasio, que no supuso ningún problema debido a que Pájaro
reventó con todos a su paso, y justo después evolucionó Roberta. Volvimos a la cueva, conocemos al campeón de la región, nos manda a hacer un encargo y nos dirigimos al barco para ir al siguiente lugar, donde capturamos en la hierba alta un minum, en fin, servirá como sacrificio. Vamos al museo de la ciudad y conocemos al líder de los villanos tras derrotar a sus esbirros. Terminamos el encargo que nos mandaron y seguimos avanzando, pero no sin antes pegarnos mi amigo y yo, ya que se nos pasó un pelín lo de luchar justo después del anterior gimnasio. La pelea pintaba mal para mí, mi equipo era bastante inferior al suyo, además de que su inicial superaba el mío y él no había perdido ni una sola vida todavía. Pero gracias a Dastax pude envenenar a todo su equipo y repitiendo la estrategia con Pochi conseguí ganar el combate por los pelos, llamándome un punto de combate. Gracias a la tercera norma que dice que quien gane un combate entre los dos podrá revivir un Pokémon, pudimos revivir a Rosalía. Siguiendo nuestro camino nos enfrentamos al rival sin mucha dificultad, pero empezaba a notar que mi equipo no tenía puntos fuertes. Mi inicial y Dastax eran los únicos que tenían defensas estables, pero me llevaba bastantes sustos cuando los usaba. Uno de los planes que tenía era evolucionar al Linkada, ya que era el único Pokémon que podía evolucionar en dos Pokémon a la vez, Ninjas y Sedinja. Este último sería increíble tenerlo, ya que a pesar de solo tener un punto de vida, tan solo recibía daños de 5 tipos distintos, por lo que podría ser un arma de doble filo bastante útil. Obviamente evolucionar a los demás integrantes del equipo también era otra idea. Al llegar a la tercera ciudad nos regalan una bicicleta y nos enfrentamos a Blasco, pero no es muy complicado. Adicionalmente Roberta se carrilea del tercer gimnasio y conseguimos la medalla sin ninguna dificultad. Al salir de la ciudad vamos a capturar en las rutas cercanas donde conseguiría un Illumise. ¿Tío, en serio? Avanzamos al norte y durante unos combates obligatorios Pochi y Pájaro evolucionan. Ya era hora, por fin tengo seguridad en mi equipo. Por el camino al siguiente gimnasio capturé un Machop, un Slugma, un Sandrew, un Swablu y un Solrock, que podrían ser todos bastante clave en el futuro. Fue en ese momento cuando me percaté de cuál era el siguiente combate obligatorio. Lo que tocaba era subir el volcán, donde tenemos que pelear contra Magno, el líder del Team Magma. El Pokémon insignia de este señor es un Camerut, un Pokémon contra el que le hace counter casi todo mi equipo y tiene una potencia de ataque muy alta para el momento. Fui al volcán y me preparé para la batalla, pero no sin antes luchar contra sus esbirros. Y fue al ver esto cuando me empecé a asustar de verdad. Os diré por qué. En la versión alfa de este juego, el equipo villano tiene Zubats y Golbat, pero por algún motivo en la versión Omega, el equipo villano tiene Koffins y Whippings, Pokémon conocidos por usar ataques como autodestrucción y explosión. Literalmente me estoy enfrentando a terroristas, pero bueno, no creo que llegue a Sí, me pasó muchas veces. Tras ese pequeño susto, llega la primera batalla contra Magno. Intenté cambiar un poco el equipo antes de la batalla y creo que eso fue un gran error, ya que el primer Pokémon se lo bajó Roberta de un solo golpe, pero el Camerut era inevitable. Su poder fue tan grande que destrozó a todo mi equipo con el mismo ataque sin darme una mera posibilidad de hacer nada. Fue surrealista, perdiendo de nuevo a Rosalía en el proceso junto al resto de mi equipo. ¡A la porra todos mis planes! Empiezo a pensar que me da mala suerte este Pokémon. Había perdido 7 vidas en ese punto, era un duro golpe, pero aún podía remontar la partida. Tan solo tenía que evitar perder Pokémon hasta el séptimo gimnasio. En fin, me hice un equipo con todos los Pokémon sobrantes, los subí de nivel con unas chuches extrañas que aparecieron en mi mochila y me preparé bien para el combate. Hasta evolucioné el Machoka Machamp cambiándolo con mi amigo. En ese punto decidí repetir el combate yendo con todo. Usaría el Machamp al nivel máximo del límite que podía tener para derrotar a Magno esta vez. No me importaba perder a Machamp en el combate contra la siguiente líder. Y así fue. Este hombre mazado destrozó a su camello suicida sin ninguna preocupación, pero a costo de que no podría usar a Machamp en el cuarto gimnasio al superar el límite de nivel. Y después de eso, por fin, llegamos al cuarto gimnasio, donde Solrock, me sorprendió muchísimo, se sacaría muchísimo la roca, porque madre mía, se carrileó todo el gimnasio él solito. ¡Oh sí, dámelo todo! Y así obtendremos la cuarta medalla. Ahora toca el combate contra mi amigo, el cual había conseguido un equipazo en comparación al mío, y aún no había perdido ni una sola vida. Durante la batalla, a pesar de una gran dificultad de enfrentar a su Gyarados y a su Breloom, conseguí ganar por los pelos de nuevo, pudiendo así recuperar a Roberta, con la esperanza de ganar el siguiente combate y revivir a su Swablu. Nuestro rival aparece y con miedo a que me reta una batalla, me dice de volver al lugar donde está mi padre, el quinto líder de gimnasio, por lo que acepto y vamos para allí. Este gimnasio es de tipo normal, así que Machamp, siendo de tipo lucha, se lo ventiló bastante facilito. Aún así, papi me dio algún que otro sustito. Nos da el Lameosur para poder continuar hacia la siguiente ciudad y nos dirigimos al norte. Durante el camino me di cuenta de que no tenía ningún Pokémon que aprendiese Sur, así que atrapé un Golding con el único objetivo de avanzar por una zona obligatoria. No lo volvería a usar, tranquis. Es más, en la siguiente ruta capturé un Tentacool y lo sustituiría en el momento, no os preocupéis. Aparece el campeón y charlamos un rato con él. Y entonces alguien grita ¡Tías!
Hostias. Subimos al legendario que aparece delante de nosotros y nos secuestra a una isla remota. Por favor, no me hagas daño. No lo recordaba, pero en este juego incluyeron varias mega evoluciones que son obtenibles durante la partida. Así que a partir de ahora tendría que tener más cuidado a la hora de crear mi equipo. Peleamos contra un par de suicidas que no sé cómo habrán llegado a esta isla, pero bueno. Y obtenemos al Pokémon legendario junto a su mega piedra. Pero bueno, regla número 4. No se pueden usar Pokémon legendarios ni de evento. Así que se volverá un Bidoof y le enseñaré toda la semeo posible. En la siguiente ruta trataría de atrapar un Pibas. Un Pokémon que tan solo aparece en 4 espacios concretos del río que hay en medio de una ruta. Pero cuando evoluciona merece totalmente la pena. Tristemente por el camino me encontré un Gloom y se fue la oportunidad a la porra. Llegamos a una central eólica y allí evolucionamos a Tentacool y a Zubat. También salvemos a los científicos de los suicidas con bastante facilidad. Ahora ya nos temo, Cameruns. Justo después aparece el rival, que enfrentamos sin ninguna dificultad, ya que Machamp estaba demasiado fuerte en ese momento. Para el siguiente gimnasio es necesario hacer un evento antes, así que avanzamos a la siguiente ruta, capturamos un Tropius y nos encontramos otra vez con el campeón. Nos regala unas gafas de realidad virtual y una mega piedra de nuestro inicial. ¡Roberta, por fin serás útil! Ahora sí, entramos al gimnasio y nos enfrentamos a los diferentes esbirros hasta llegar a la líder. Esta de aquí me generó un problema enorme, ya que el único Pokémon de todo mi equipo que era útil contra este tipo volador era Solrock, por lo que ideé una nueva estrategia: subir mi defensa al máximo con masa cósmica y luego insistir con avalanchas hasta derrotar a todos los Pokémon. El problema fue su Altaria, que usó 2 veces Rizo Defensa, un ataque que sube la defensa 3 veces por cada uso, por lo que apenas le hacía nada. Y eso sumado a que cuando le quedaba poca vida usaba su ataque Respiro, que le curaba la vida completamente. Fue un combate largo, pero lo acabé ganando por paciencia simplemente. Antes de seguir con la aventura, nos dirigimos al desierto y allí capturé un Trapinch. También nos sorteamos los fósiles con Caro Cruz, pero me tocó el fósil raíz, así que bueno. Antes de combatir contra mi amigo, investigamos las rutas que nos quedaron pendientes por capturar y conseguí un Voltor y un Jigglypuff, y evolucioné a tantos como pude. Tuvimos un problemilla de conexión y nos tuvimos que pasar a Pokémon Showdown para hacer este combate. Pero ahora sí, comienza el combate y por fin siento que mi equipo es más o menos útil, no como las últimas veces. Pero fue ver el equipo de mi amigo y madre de Dios, ¿qué demonios es eso? ¿Quién es Tom Camerut? ¿Me está haciendo burla? Fue un combate muy difícil, pero lo terminé ganando usando la misma estrategia con Solrock y usando Tentacruel. Pero ese Electrike es un gran problema. Con esto ya había ganado 3 de 4 peleas entre nosotros, por lo que en la puntuación final ya tendría al menos un punto. A pesar de ello, él aún no perdió ningún Pokémon todavía. Gracias a la victoria revivía su Ablu, debido a que al evolucionar es de tipo dragón, y adicionalmente con la mega evolución también sería tipo A. Lo evolucionamos y nos vamos de caminata, donde capturamos un Kecleon, un Leonie y también un Pikachu en la zona safari. ¡Que madre mía! ¡Qué miedo da el dúo que hay en la entrada! En la siguiente ciudad conseguimos la mega piedra de Altaria, la cual usaremos todo el rato a partir de ahora, y nos enfrentamos al rival, que ya empieza a dar un poco de sustito, pero sin problema. Compramos algunas cosillas en el centro comercial y nos dirigimos al siguiente punto obligatorio, donde conseguimos un Duskull y un Meditite mientras esquivamos a un montón de gente en el cementerio. Al llegar a lo más alto, vemos cómo los villanos explosivos están acosando a un par de señores. Derrotamos a todos y Magno se pira antes de que podamos vengarnos por lo que hizo. Y antes de irnos, tocamos este orbe que... me duele un pelín la cabeza. ¿Alguien tiene un ibuprofeno? Ahora toca ver cómo roba un submarino y un montón de peleas obligatorias mientras invadimos la base secreta de los terroristas. Derrotamos a todos los esbirros y Magno se nos escapa de nuevo. ¡Magno, no huyas! ¡Quiero venganza! Hacemos una larga travesía por el mar y llegamos a la siguiente ciudad, donde evolucionamos a Duskull y hacemos el gimnasio. Recordaba este combate más difícil, pero creo que en el remake lo nerfearon porque fue muy fácil. Pero perdimos a Duskull en el camino. Después de eso, presenciamos el inicio de un acto terrorista, por lo que nos dirigimos allí por orden del campeón, ya que a este no le apetece hacer su trabajo. Vamos a la ubicación y por fin tenemos la oportunidad de vengarnos contra Magno. Él comienza con un Weezing y sin previo aviso decide usar explosión. ¿En serio? ¿Voy a perder otro Pokémon por culpa de esto? Perdimos a Crobat, pero luego derrotamos al resto sin problema. Adoptado, tu muerte no será en vano. Aparece el legendario. Nos dirigimos a la última ciudad y nos ponemos nuestro trajetito. Lo capturamos sin mucha dificultad y al apocalipsis finaliza. Comienza la recta final del Loque, donde iré a algunas rutas que quedaron sobrantes y recogeré algunos objetos. Por el camino capturé a un Tangela, que al evolucionarlo se convertiría en una bestia. O sea, por favor, tardé más tiempo en hacer el puzzle del último gimnasio que en derrotar al líder. Menuda máquina de matar, tío. Llega la última batalla con mi amigo antes de la liga, y madre de Dios, nuestros equipos estaban muy igualados, pero en serio, ahora sí, un Milotic capturó un Pibas a la primera, el que solo aparecía en 4 espacios en todo el juego. Madre de Dios. Ese Milotic le dio la victoria esta vez, pero ya tenía el punto de más combates ganados. Tan solo tenía que no perder más de un Pokémon en lo que quedaba de Loque y ganar el último combate contra él para ganar el Dual Lock. Tenía que mantenerme firme. Solo quedaba la calle Victoria y la liga. Llegamos a Ciudad Colosalia. ¿En serio?
Ciudad Colosalia. Una ciudad colosal. Cuando solo tiene un centro Pokémon. Entramos a la calle Victoria y capturamos al último Pokémon del loque. ¡Un Lairon! Este Pokémon es muy buen Pokémon defensivo. Lo atrapamos y hacemos la calle Victoria. Al final de este trayecto nos encontramos con Blasco, el cual tiene un temardo. Recordaba este combate más difícil ya que su equipo es bastante bueno, pero no resultó ser un problema. Sorprendentemente, la verdad. Llegando ya a la liga, es hora de fijar el equipo final. No podía permitirme perder más de un Pokémon. De ser así, solo podría empatar con mi amigo. Debía tratar de obtener la victoria. Es que en serio, maldito mago. El equipo final fue el siguiente: Machamp, que se encargaría de los dos primeros alto mandos y el campeón, debido a su ventaja de tipo; Agro, que se encargaría de proporcionar defensa física contra el campeón; Altaria, el MVP del loque; Tangrowth, que daría buenos sopapos; Macargo, que sería un apoyo contra el segundo alto mando y el campeón por su ventaja de tipo; y Tentacruel. Todo esto tendríamos que hacerlo con tan solo los objetos curativos que hemos ido recogiendo durante la aventura y 6 restaurar todos que fijamos mi amigo y yo al comienzo del loque. El primer alto mando fue sencillo. Machamp se hizo a todo el mundo sin ninguna dificultad. El segundo fue algo confuso, ¿vale? No recuerdo muy bien lo que pasó, pero me dio un par de sustos y casi pillo a Macargo, pero al final todo salió bien. El tercero debería haber sido igual de fácil que el primero, ya que tenía dos integrantes que eran fuertes al tipo hielo, pero ocurrió esto mientras peleaba. Frío polar. Un ataque que tiene una probabilidad muy baja de que funcione, pero si funciona, haz insta-kill. Adiós, Machamp. Ha servido bien. El último alto mando era de tipo dragón, que supondría un problema para mucha gente, pero teniendo Altaria con su mega, el tipo A daría de las suyas y lo derrotaríamos fácilmente. Hora de la batalla final contra el campeón de Hoenn, Máximo. Principalmente tiene Pokémon de tipo Acero y Roca, los cuales Agron, Macargo y Tentacruel no deberían tener mucho problema, pero Macargo fue eliminado al luchar contra Cradily, perdiendo así 11 Pokémon en total. Pero el verdadero problema fue su Pokémon insignia, Metagross, quien tenía una mega evolución muy poderosa. Mi amigo perdió por primera vez a 2 de sus Pokémon contra este Metagross, pero yo conseguí sobrevivir usando a Agro, consiguiendo así pasarnos el juego, pero habíamos perdido 11 Pokémon en total. Todas y cada una de las acciones que he tomado en este loque han sido bastante afortunadas, a excepción de los loquillos del Team Magma. Ahora le tengo mucho más respeto a Magma, maldito terrorista. Creo que no hubiese perdido esas 6 vidas si no hubiese subestimado a su Camerupt. A pesar de ello, le gané respeto a Solrock y a Tangrowth. Me han sorprendido realmente bastante. Ahora solo quedaba la batalla final contra mi amigo. Si ganaba, tendría la posibilidad de un empate. Así que, espera, ¿aún no terminó el loque? ¿Aún queda una pelea más? Ambos lo pasamos mal contra el rival, pero conseguimos solucionarlo. Ahora sí, termina el loque con la batalla final, que indicaría si esto acabaría en un empate o una victoria para mi amigo, ya que yo solo obtuve un punto de combates ganados y él consiguió 2 puntos por perder a menos Pokémon. Personalmente, creo que en ese momento yo tenía un mejor equipo, pero él jugó con estrategias sucias como Fuego Fatuo, Protección, Tóxico, llevándose así el punto final, obteniendo él la victoria de este duelo. A pesar de ello, me lo pasé bastante bien. Es el primer loque que he terminado y ha sido mejor de lo que pensaba. Mi amigo ya había hecho loques antes, por lo que me esperaba este resultado, pero al menos le di un poco de guerra, oye. ¿Y a vosotros qué os ha parecido mi primer loque? Sé que no es lo mejor del mundo, pero al menos ha sido divertido hacerlo, oye. Si os ha gustado el vídeo, hacedmelo saber por los comentarios, darle a like, suscribiros y si queréis apoyar más el canal, tenéis los miembros del canal y los super thanks. Y si te has quedado con ganas de ver más, te dejo por aquí este vídeo que te podría interesar. Muchas gracias por todo y adiós.